Seguramente en la conversación que tendremos en la mesa, estos nombres de estas personas que he mencionado serán repetidos. Y quiero nada más hacer una mención muy importante en este encuentro. Contamos con la presencia del actual presidente de la Asociación de Egresados y 2 expresidentes de dicha asociación. Están presentes 5 exdirectores de la Escuela y Departamento de Administración de Empresas. Alguien dejó su sello en aquella escuela. Aquí hay muchos egresados comprometidos en múltiples fundaciones. Televisa, muchísimas, fundación, en movimiento. ¿Cuántas quieren ustedes? Habrá 20 o 25 fundaciones aquí comprometidas. Eso es la señal de verdaderamente la voluntad de hacer aquello por lo cual se nos ha invitado. Están aquí también creadores de reconocimientos. ¿Qué escuela ha otorgado reconocimientos promovidos por sus egresados? Aquí tenemos a quien promovió el premio Response, a quien promovió el reconocimiento Javier Scheifler. ¿No fueron nuestros maestros? Aquí estamos. ¿Quién más está? Pues ejecutivos prominentes. Eso quiere decir que la enseñanza fue eficiente. Eso quiere decir que los hombres realmente hicieron su trabajo como Dios entender. Y tenemos amigos, muchos amigos no egresados, que han destacado enormemente en sus funciones profesionales y que los distingue como promotores del bien común, en donde han realizado sus actividades y que colaboran y apoyan programas de nuestra fundación. Hay alguien que en la entrada de hoy me dijo, oye, ¿cómo va eso de comidas? Pues ya vamos en 2,000 y vamos a ver si llegamos a 3,000 diarias. Entonces esto es lo que estamos verdaderamente haciendo. Estos amigos, señor rector invitado, los saludamos y les deseamos todo tipo de éxitos en las funciones que ahora desempeñan. Funciones claves en la universidad, con las modificaciones brutales que hay en este momento, con nuevos sistemas, nuevos métodos, etc. Y para no abusar de su permiso, señor rector, me voy a permitir, ahora sí, dar lectura a la semblanza del doctor Luis Arriaga Valenzuela. Esta es una semblanza especialmente interesante. Está organizada en 3 capítulos diferentes y por eso se me hace especialmente importante. Primero, su trayectoria académica. Segunda, cuál ha sido su experiencia laboral. Y tercera, cuál es su trayectoria universitaria. Es muy importante que sepamos cuál es la experiencia de la persona que hoy nos va a sugerir o a decir cuáles son pues aquellas actitudes o actividades que tenemos que emprender. En su trayectoria académica pues es egresado nuestro, lo cual pues le da un lugar prominente y más en esta reunión. Es maestro en filosofía social. Quiero repetir esto, es maestro en filosofía social por el Instituto Libre de Filosofía y Ciencias del ITESO, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente en Guadalajara, en el año 2001. Es licenciado en Ciencias Religiosas por la Ibero y por la Universidad Pontificia de México. Es maestro en Derecho, pero con especialidad en Derecho Internacional y Justicia, por la Universidad de Fordham de Nueva York. Posteriormente tomó el doctorado en Educación para la Justicia Social en la Universidad Loyola de Marymount, en Los Ángeles, California, en el año 2016. Y posteriormente tuvo una estancia postdoctoral en el Centro de Derechos Humanos en la Universidad de Stanford, en Palo Alto, California. Creo que hay una continuidad y una consistencia en los intereses fundamentales
de quien estudia disciplinas de esta naturaleza. Pero también el doctor tiene una gran experiencia laboral. Y aquí quisiera yo ser especialmente puntual. Siempre en todas las reuniones de planeación de la Compañía de Jesús o en sus congregaciones generales, siempre se inicia con el análisis de la situación de la realidad, el famoso análisis de los tiempos. Signos de los tiempos les llaman. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tenemos que actualizarnos, porque no nos podemos quedar atrás. Y no cabe duda que ha habido modificaciones trascendentales en el mundo. Solamente les doy un dato. El día de ayer, leyendo, estudiando algo, pues hay 84 millones de refugiados en el mundo. 84 millones. ¿Cuántos países no tienen 84 millones? ¿Quién los maneja? ¿Cuál es la condición de esas personas? Y otro dato todavía más difícil de absorber, el país que realmente tiene mayor cantidad de gente que lo deja es México. México tiene una emigración permanente de 2 millones de personas al año. Para que vean si tenemos unas condiciones. Por eso el conocimiento de la realidad del doctor nos es sumamente importante. ¿Qué hizo como profesional? Fue abogado de la Asociación de Migrantes y Refugiados Ignacio Loyola Chiapas. En 1960, el Papa Juan XXIII, en la encíclica Passion Terris, estableció como un derecho humano la migración. Me pregunto si ese derecho es válido el día de hoy, cuando las migraciones son forzadas, o las migraciones son negocio. Director del área de Derechos Humanos en el Centro de Derechos Indígenas de Chiapas. Abogado en el Centro de Reflexión y Acción Laboral en Guadalajara. Director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez en la Ciudad de México. Hubo organizaciones que por el trabajo del doctor le otorgaron reconocimientos, la medalla Amigo Krieger y el reconocimiento Emila Galindo. Eso es su trabajo profesional. Luego tiene una trayectoria universitaria. Profesor de Derecho en la Ibero, por supuesto en la Escuela de Derecho Loyola. También fue profesor de Derecho en la Universidad Loyola Marymount y en la Universidad de Santa Clara, ambas en California. Rector del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente del periodo 2018-2021, periodo que corta para incorporarse a nuestra universidad, que es especialmente importante. En 2019 se integró al Consejo de Aportantes o como patronos de la Universidad de Santa Clara y desde enero del 20 preside, y esto es fundamental, la Asociación de Universidades Confiadas a la Sociedad de Jesús en América Latina, que agrupa 30 instituciones de la región. Esto es especialmente importante porque hay una reorganización fundamental en todo lo que es la compañía en cuanto a las zonas en las cuales se atiende realmente al sistema universitario. El día de ayer daban algunos datos tan interesantes como que la Compañía de Jesús tiene 231 universidades, más de 3,000 instituciones educativas, entre ellos algunos programas que nosotros promovimos con el padre que nunca pudimos hacer, como Fe y Alegría, cosas por el estilo, pero ahí tienen más de 2 millones de estudiantes. Y desgraciadamente el número de miembros de la compañía se ha venido reduciendo. Entonces, cómo nos internacionalizamos, cómo llegamos, etcétera. Este es uno de los problemas verdaderamente fundamentales que tiene aquí. Y el padre rector, por razones obvias, ha modificado su organización, puesto que el ser rector de la Universidad Iberoamericana de México conlleva la obligación de ser rector de la Universidad Iberoamericana de Tijuana, de la prepa que está en México, del Tecnológico del Valle de Chalco, etcétera, y de atender muchos otros programas novedosos que hemos hecho en la universidad, como tener las carreras de técnico superior universitario,
cómo tener el sistema si quieres, puedes, etc. Entonces es un trabajo sumamente intenso. El doctor me ha sugerido, y así lo quiere hacer, que en media comida o un poco antes, cuando él sienta conveniente, se va a dirigir a todos nosotros, porque así le gusta hacer las cosas, pues que las haga como a él le gusta hacer. Les agradezco también por invitarme a compartir algunas ideas con ustedes. No me gustaría que mi exposición fuera un monólogo, también eso, ya después pasaré por ahí para pedirles su opinión. Un monólogo que se agotara en sí mismo, espero más bien que sea el inicio de un diálogo, y eso es lo que queremos hacer, un diálogo constante de cara a construir estrategias novedosas y pertinentes para encarar los retos de nuestra sociedad. Específicamente esta tarde me gustaría poner sobre la mesa algunas reflexiones sobre la necesidad de renovar la dimensión y alcances de la ética y la responsabilidad empresarial, adoptando una perspectiva jesuítica y también, por mi especialidad, centrado en el campo de los derechos humanos. Eso es lo que quiero comentar brevemente, y en un segundo momento, desde luego, escuchar sus opiniones, aprovechar al máximo este espacio. Me gustaría iniciar recuperando una idea de Manuel Castells, porque dice él que todas las empresas operan en un contexto. Existe tal relación entre las empresas y el contexto que nos dice el teórico. Si la práctica empresarial no internaliza lo que ocurre en el mundo y deja de contribuir a su transformación, la dinámica empresarial llega a un punto de estancamiento. El mismo Castells argumenta que si bien no existen sociedades sin crisis ni conflictos, cada tiempo tiene sus crisis específicas. Yo desde hace muchos años he empezado a leer a Manuel Castells y me ha gustado mucho este approach, este aborde que tiene en torno a este tema. Pero retomando estas ideas, ambas ideas, quisiera enseguida que nos situemos en el contexto en medio del cual estamos y que pensemos juntos, juntas, sobre las crisis específicas de nuestro tiempo. Qué bueno que nos recordabas el Laudatum Expens, Gozos y Esperanzas, esta encíclica del Concilio Vaticano II, del punto 4, ahí viene precisamente este postulado que hacen sobre la necesidad que tiene la Iglesia de leer los signos de los tiempos. Y eso es lo que estamos invitados a hacer siempre como cristianos, como personas responsables, a siempre leer los signos de los tiempos. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el contexto? Qué bueno que lo recuerdas, porque me gustaría iniciar recuperando también esta parte del contexto. En la idea de Manuel Castells, de que todas las empresas de ustedes, operan en un contexto y existe, y creo que ustedes lo han vivido siempre, ¿verdad? No es lo mismo la empresa en tiempos de Cedillo, la empresa en tiempos de Calderón, la empresa en tiempo de Fox, la empresa se ha modificado, y eso creo que es una evidencia clarísima. Existe tal relación entre las empresas y el contexto que nos dice el teórico. Si la práctica empresarial no internaliza lo que ocurre en el mundo y deja de contribuir a su transformación, la dinámica empresarial llega a un punto de estancamiento. Así lo pone. El mismo Castells argumenta que, si bien no existen sociedades sin crisis ni conflictos, cada tiempo tiene sus crisis específicas. Retomando ambas ideas, quisiera enseguida pues que nos situemos en este contexto. Lo primero es hacer presente que la crisis que ha significado pues la pandemia. Sé que probablemente han escuchado pues muchos números, hasta el cansancio, ¿verdad? Es lo mismo, pero la dimensión del impacto sigue siendo necesaria, sobre todo ubicada en el contexto, para después de ahí partir de una reflexión que creo que se puede construir colectivamente. Globalmente, ya dabas algunos datos, la OMS reporta casi 15 millones de personas fallecidas, una cicatriz colectiva que tardará en cerrar.
En México, el COVID-19 nos ha dejado 325,000 muertes según las cifras oficiales, muchas más si nos referimos a los datos de exceso de muertes del INEGI. Estos números, lejos de ser datos aislados, en cada uno de nuestros corazones se convierten en nombres e historias personales, en pérdidas que aún estamos intentando asimilar. Yo estoy seguro que muchos de sus amigos, familiares, pues tuvieron estas pérdidas y que fueron muy lamentables. La pandemia, como ustedes bien saben, pues lo han experimentado directamente, ha generado también efectos negativos en una economía que ya venía mostrando señales de malestar desde antes de que iniciara. Estamos viendo índices inflacionarios que no se tienen desde hace 20 años, guerras arancelarias, bajos niveles de inversión, desaceleración económica que nos acerca a la recesión y un largo etcétera. Todo esto, por cierto, ahora potenciado por la guerra en Ucrania. Lo anterior se ha visto reflejado en el crecimiento de los índices de desempleo y pobreza, en la profundización de las brechas de desigualdad estructural con las que convivimos en nuestro día a día. Abro un paréntesis aquí para reconocer el interés y los esfuerzos que han hecho hasta ahora al interior y hacia afuera de sus empresas para ayudar a paliar esta situación. Muchos de ustedes pues han asumido un papel serio en este rol de la responsabilidad que tienen como empresarios. Ahora bien, esta crisis sanitaria se suma en México a la crisis del Estado de Derecho, y es otro punto que también me parece importante. Apenas hace unos días alcanzamos la escalofriante cifra de 100,000 personas desaparecidas. Estas tampoco son solo cifras, se trata de hombres y mujeres a quienes sus seres queridos buscan y anhelan, que faltan en una mesa. Por otro lado, la cuenta de personas asesinadas no deja de crecer, pues seguimos con años de más de 35,000 personas asesinadas, mientras que los procesos de impartición de justicia son muy deficientes y asistimos a un proceso acelerado de militarización del país. Conchita, tú que eres abogada igual que yo, dime la verdad, las personas en general confían, si se les comete un delito, confían en el sistema de administración y procuración de justicia, por decir, bueno, va a haber una justicia pronta, expedita, gratuita, etcétera? ¿Cuál es tu experiencia? Pregunto a la audiencia si ustedes confían en el sistema de administración y procuración de justicia. Bueno, hay una crisis entonces en esta parte y un proceso acelerado también de militarización del país. Lo anterior, como si fuera poco, hay que enmarcarlo a una crisis climática creciente y a un proceso continuo de globalización que nos muestra siempre dos realidades: la de quienes vivimos la interconexión con un mundo de posibilidades y la de que quienes son desechados por el propio sistema que se les considera prescindible. También pues eso, ¿verdad? ¿Quiénes son las personas que pueden prescindir? Las personas que tradicionalmente han sido excluidas por estos sistemas. En suma, diversas crisis confluyen en el actual contexto. Contexto que, si seguimos a Castells, no puede resultar ajeno al quehacer empresarial. Y ahí está el punto que tenemos que analizar todos. Frente a este contexto de crisis, quiero preguntarme con ustedes esto: ¿cómo respondemos desde nuestras personas y desde las instituciones donde prestamos servicio? ¿Cómo vamos a responder? ¿Cuál tendría que ser el papel de las empresas, de las y los empresarios en este momento tan complejo que acabamos de describir? ¿Cómo se puede construir una ética empresarial desde esta perspectiva de derechos humanos, pero también desde esta mirada jesuítica? Las respuestas a estas cuestiones no son sencillas. Recordando las lecciones de Gabriel Marcel, bien podemos decir que de hecho no son preguntas que demandan respuestas, sino problemas que exigen posturas. Es diferente. Y que éstas se configuran con las decisiones tomadas a lo largo de toda la vida.
Pero sin soslayar la complejidad, hoy quiero invitarles a pensar en su propio bagaje experiencial como empresarios y empresarias que pueden encontrar nuevas claves para enfrentar los retos que plantea el contexto presente. Yo solamente di unas pinceladas, pero ustedes tienen mucho más contexto del entorno. Y es que en momentos de crisis, que son también de oportunidades, las empresas usualmente responden haciendo lo que muchas veces hacen mejor, la innovación. El Papa Francisco ha destacado con mucha insistencia este aspecto constitutivo del quehacer de ustedes. En un encuentro reciente con empresarios cristianos, Francisco les dijo, y este mensaje va para que nosotros también lo repliquemos. Ahí va lo que dijo Francisco. Crezcan en creatividad, no tengan miedo. Cuando tengan miedo, piensen en la creatividad que han tenido como padres o madres. Esta creatividad los tiene que inspirar, los tiene que llevar adelante. Un empresario que no tenga creatividad no es un buen empresario. Entonces es algo constitutivo. Y también es algo constitutivo en un egresado de la Iberoamericana. A nosotros nos buscan, he hablado con muchos empresarios en mi historia, y dicen, bueno, ¿por qué buscan a los egresados del ITESO, de las Iberos, de los colegios? Porque tienen creatividad, pero además porque saben trabajar en equipo. Eso es lo que a mí me han dicho. Un buen empresario no sabrá valorar bien las cosas porque no sabe hacer bien las cosas y puede hacerlas desastres, o porque guardará todo el mundo en el armario para que nada se pierda y así no crece, si es que no tiene creatividad. Lleva razón el Papa jesuita. Por lo general ustedes tienen mayor capacidad y recursos que otras instituciones para adaptarse nuevamente a nuevos contextos. Se ha demostrado pues que la clase empresarial puede adaptarse, como los jesuitas también, ¿verdad? Un ejemplo claro de esto fue haber sido testigos de la aceleración hacia el comercio digital de muchos negocios en el contexto de pandemia. Nosotros, pues, muchas empresas cerraron y el único medio para vender era, pues, online. En México, por ejemplo, en su punto más alto, las ventas en línea crecieron hasta un 80%, alcanzando un valor de $300 mil millones. Pero cuidado, no en pocas ocasiones, las decisiones que se toman para hacer estas innovaciones tienen como eje central la maximización de las ganancias y no necesariamente paran efectos de las personas o para el bien común. Por ello, el reto que tenemos enfrente es el de la renovación de la mirada ética y la responsabilidad social empresarial. Esto significa preguntarnos sobre los efectos que tendrán las decisiones que se tomen sobre el entorno en que realizan su trabajo. Que pongamos a las personas y sus vidas al centro. La tarea no es sencilla y en ella estoy convencido la rica tradición jesuítica que tiene mucho que aportar. El modo de nuestro fundador Ignacio de Loyola asigna una relevancia central al discernimiento. El discernimiento. Esto es, a la constante revisión de nuestra interioridad y nuestras elecciones, lo que pueda ayudar, sin duda, a esta renovación de la mirada ética y de la responsabilidad empresarial a lo que nos llama nuestro entorno. Entonces el discernimiento va a ser clave. Pues cernir que ayudó a mucha gente a tomar las mejores decisiones, pero orientadas a un propósito, a un bien común, a una mejor sociedad, a una sociedad más justa y más fraterna. Déjenme profundizar en esta cuestión. Cuando hablamos de ética y responsabilidad social empresarial, nos referimos a las políticas y acciones de las empresas que promueven el bienestar humano y el bien común. La pregunta que nos debemos plantear es, en este contexto de crisis, ¿cómo podemos tomar decisiones al interior de las empresas que sumen a la construcción de un mundo más justo?
En el corazón del Silicon Valley, donde estuve ahí varios años, como saben, cuando terminé mi doctorado en Los Ángeles, me ofrecieron esta oportunidad de hacer 2 años de investigación y dar clases en la Universidad de Stanford. Y ahí a 30 minutos tenemos nosotros la prestigiosa Universidad de Santa Clara. Entonces ahí me tocó vivir y convivir en este medio en donde están las grandes empresas que hoy por hoy pues están dominando el mundo, ¿verdad? De la era de la información. Está Google, está YouTube, está pues todas las del Silicon Valley. Bueno, ahí nuestros compañeros jesuitas y colegas académicos en Santa Clara, con quienes pude colaborar, se han estado haciendo la misma pregunta. Ya han intentado responderla desde una perspectiva jesuítica que me gustaría proponerles. Frente a la necesidad de innovar, que como decía antes, al tiempo que abre luminosas puertas de creatividad, puede llegar a desencadenar efectos negativos en las personas y en el medio ambiente, o en nuestra casa común, como prefiere llamarla Francisco. Estos jesuitas que trabajan en el centro neurálgico del cambio tecnológico, y sus colaboradores obviamente, nos proponen avanzar y tomar decisiones de manera cuidadosa y con una perspectiva integral que ponga en el centro a las personas y el discernimiento como un eje que vaya articulando sus decisiones. Esto, según la metodología que han desarrollado, implica hacernos 2 preguntas antes de tomar acción. La primera, ¿las decisiones e innovaciones nos van a acercar a ser las empresas que queremos ser? La segunda, ¿este cambio nos conducirá a un bien mayor? Acuérdense que siempre San Ignacio va a estar con esta inquietud del bien mayor. Al hacernos esas preguntas e intentar responderlas, debemos evitar la tentación de poner únicamente nuestros intereses económicos o políticos y más bien traer al centro de nuestro discernimiento a las personas. Eso, especialmente a aquellas que están en situación de vulnerabilidad, empobrecimiento, cuyos derechos no están garantizados. Proceder de esta manera no tendría que oponerse a la necesidad de mantener la salud económica y financiera de los negocios. No se tiene por qué contrapuntear esta situación, que a veces se quiere inventar este discurso, pero no. Eso es una mentira, es una falacia. Diría San Ignacio, es una treta. Yvon Chouinard, fundador y dueño de la famosa marca de ropa deportiva Patagonia, dijo alguna vez: como compañía hemos hecho un contrato con nuestros clientes para hacer ropa de la forma más responsable posible. Eso incluye pedirles que piensen 2 veces antes de comprar cualquier cosa. Sé que puede sonar como una locura, pero cada vez que he tomado una decisión en favor del planeta, he hecho dinero. Esa es la clave. Una decisión a favor de nuestro mundo, una decisión a favor de los demás. Tomar decisiones, entender la ética y la responsabilidad empresarial de esta manera significa un cambio radical. En lenguaje teológico le llamamos una metanoia, una conversión de nuestro corazón. Implica entender que la responsabilidad social de las empresas no es una cuestión que se agota con la apertura de áreas especializadas de esta materia en los organigramas corporativos, sino que se trata de una perspectiva que debe impregnar todo el quehacer empresarial, hacia adentro de las empresas, en términos de sus relaciones humanas que se construyen en su seno, y hacia afuera de las empresas, en términos de los impactos que generan en la sociedad y en el medio ambiente. ¿Cuál es el impacto que estoy teniendo también yo como empresario para mejorar las condiciones de vida de las personas, particularmente las personas que tradicionalmente han sido excluidas de muchas decisiones? Una cuestión que además de listas de políticas e indicadores, supone desarrollar el ámbito del discernimiento permanente. Perdone que insista, pero esto va a ser una tarea renovada, el discernimiento permanente.
Esta capacidad de actuar en el mundo en discernimiento es una oportunidad para salir de nuestros espacios tradicionales de trabajo y sumarnos a la construcción de una sociedad de derechos, no una sociedad filantrópica, que es buena, o una sociedad de caridad. No, una sociedad de derechos es diferente, y esa es la propuesta. En efecto, cualquier formulación contemporánea sobre la ética empresarial debe incorporar los recientes desarrollos de los derechos humanos. Como ustedes saben, desde el 2011 se adoptaron en el marco de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, los principios rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos. Estos reivindican tres componentes fundamentales. El primero, pues es esta necesidad que tenemos de recordar que el Estado tiene el deber de proteger a la población de los efectos adversos que pueden producir las empresas. Segundo, la responsabilidad de las empresas, sea cual sea su tamaño o su sector o su país, de respetar los derechos humanos y no producir efectos negativos en las poblaciones. Y el tercero, les invito a que lean estos principios, es muy fácil googlearlo. El tercero es el acceso efectivo al remedio para las víctimas de eventuales violaciones de los derechos humanos, es decir, la existencia de la protección judicial. En los últimos 10 años, muchas empresas se han comprometido a hacer los suyos, y esto me ha dado mucho gusto. Y es un nuevo desarrollo que a mí me tocó pues estar estudiando cuando estuve pues en Estados Unidos y decir cuáles son, tenemos que cambiar este paradigma. Principios, respetar los derechos humanos en sus operaciones, actividades y procesos de toma de decisiones. Les animo a considerar este marco en la operación de sus empresas, que en la actualidad es un referente ineludible para los negocios que pretenden transitar a esquemas de pleno respeto a la dignidad humana. En suma, les propongo desarrollar una mirada radical e innovadora que sea capaz de construir proyectos de esperanza y de reconciliación en tiempos de crisis. Esa mirada exige pausas. No es fácil, exige pausas, abrirnos a la mirada de otros, cuestionar nuestros puntos ciegos, ponderar los efectos de nuestras decisiones y elegir con cuidado. Esto es discernir. Esa es la mirada jesuítica y con perspectiva de derechos de la ética y la responsabilidad empresarial. No es desde luego una tarea sencilla, pero hay que acometerla con esperanza, como dice Francisco. Es verdad que la actividad de los empresarios es una noble vocación orientada a producir riqueza y a mejorar el mundo para todos. Dios nos promueve, espera que desarrollemos las capacidades que nos dio y llenó el universo de potencialidades. En sus designios, cada hombre está llamado a promover su propio progreso, y esto incluye fomentar las capacidades económicas y tecnológicas para hacer crecer los bienes y aumentar la riqueza. Estas capacidades de los empresarios, que son estas capacidades, según lo dice el Papa, son un don de Dios. Tendrían que orientarse claramente al desarrollo de las demás personas y a la superación de la miseria, especialmente a través de la creación de fuentes de trabajo diversificadas. Les agradezco nuevamente su atención esta tarde y les reitero de verdad que cuentan con la Ibero, su casa, para enfrentar estos riesgos del presente. Muchísimas gracias.